Un saludo muy especial a todos los televidentes de su programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia hoy les ofrece desde la sede de Bogotá, y vamos a hablar de administración de empresas, de gestionar, de hacer cosas, de mirar el mundo a futuro, un futuro cercano y de pronto lejano. Para ello hemos invitado al Decano Nacional de Administración, José Luis Sandoval Duque. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo se siente usted ejerciendo el ser el decano en todo un país, andando por 18 ciudades? Oh, muy bien, muy cómodo, sobre todo porque conozco la universidad hace mucho tiempo y la respeto muchísimo y me fascina. Uno termina enamorándose del concepto de la UCC. Entonces, bueno, aquí estamos, feliz. Bueno, fue miembro del Consejo Superior Universitario y ahora también ayudó a que se creara el Plan Estratégico Nacional que está con miras hasta 2022. Para ello usted tiene que haber sido una persona que desde chiquito aprendió a mirar al futuro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue su crecimiento? ¿Cómo fue que llegó usted hasta donde está ahora? Todo ese cuento, bueno, ok. Sí, no tenemos sino 5 horas. Bueno, perfecto. A ver, yo soy de Popayán. Terminé bachillerato en Popayán y decidí que quería salir a estudiar por fuera. Mi familia es una familia compuesta por padre santanderiano y la madre paisa. Paisa Buena mezcla, de buen genio. De toda la zona de Manizales. Pero nosotros somos Popayán y vivíamos allá, todo el bachillerato fue allá. Y al terminar, pues yo era una persona muy particular porque era muy estudioso y entonces aquella viejísima época terminé siendo un muy buen nivel en las pruebas de estado de esa época, que eran las pruebas del ICFES. Oh, un nerd de los que ahora se reconocen. Total, sí, no me da pena. Sobre todo porque era nerd, pero era del equipo de basquetbol, las pesas, era el teatro, atletismo, o sea, era otro tipo de esquema. Pero al terminar, entonces decidí que yo quería estudiar por fuera. Y entonces me presenté en el Valle, estuve en Pereira, estuve en Antioquia, en los Andes, aquí en Bogotá, y terminé presentándome en la UIS en Bucaramanga. Fue la última, después de dar un periplo por todo el país, y fui pasando en todas, y cuando llegué a la UIS me presenté el examen de ingeniería mecánica. Ajá. Y pasé. Ok, y entonces. Pero era un mes de julio, cuando salieron los resultados y pasé, pero era para empezar en enero. Ay, 6 meses sin hacer nada, un nerdito no se aguanta. De acuerdo, yo tengo un hermano estudiando allá. A eso le iba a preguntar, ¿qué pasó? Pues nos habló de sus padres, pero ¿cuántos hermanos fueron? Nosotros somos 6 hermanos. Y uno de ellos, mi hermano mayor, estudiaba ingeniería industrial en la UIS en Bucaramanga. Y entonces en aquella oportunidad él me dijo, oiga, ¿y usted qué se va a quedar 6 meses sin hacer nada? ¿Por qué no aprovecha el tiempo y estudia otra cosa mientras tanto? ¿Qué? No sé. Aquí hay una universidad, es Bucaramanga. Digo, aquí hay una universidad que tiene un programa de administración que es más o menos nueva y es como interesante, que se llama la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿Por qué no estudia allá mientras empieza mecánica? Ni siquiera en la UIS, sino que se fue a la Autónoma. Y entonces yo dije, pues no tengo nada que hacer, así que me fui a la Autónoma con las pruebas de estado que yo llevaba, que me ha ido bastante bien. Yo fui, en esa oportunidad fui ahí que el mejor puntaje había sacado. Entonces me dijeron, no, admitido. Y entonces me metí a estudiar administración. 6 meses. Y en enero entonces llegó a la UIS en aquella oportunidad. Y dije, oiga, esto me gustó mucho. Pero también me gusta ingeniería mecánica, entonces empecé a estudiar en las 2 universidades, 2 carreras por separado. Uy, pionero entonces de la doble titulación, pero no la terminó, ¿sí? No, porque es que la UIS quedaba, qué sé yo, a 30 cuadras o 40 cuadras, entonces yo tenía una clase de 7 a 8 aquí y de 8 a 9 allá. Llegó un momento en que ya no fui capaz, pero físicamente, pero fueron 3 semestres estudiando las 2 y terminé por quedar atrapado por la administración. Y eso hizo que yo terminara en Bucaramanga, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y bueno, me quedé allá. ¿Atrapado dulcemente y alegremente o qué pasó ahí? Mi papá, que era santandereano, decía, mire, mijo, porque él hablaba así, cuídese de santanderianas porque si usted no se cuida, termina quedándose a vivir en Bucaramanga.
¿Y no se cuidó? Y no me cuidé. Y terminé allá, sí. Mi familia, todos mis hijos, bueno, mis 2 hijos son de Bucaramanga, mi señora de Bucaramanga, por supuesto. Y yo viví muchos años y es más, mi carrera se hizo en Bucaramanga. Yo terminé la universidad y bueno, yo no digo que empecé a trabajar allá, sino que yo trabajé toda la carrera porque mi familia no tenía los recursos así como para solventar todas las necesidades de un hijo estudiando por fuera, cuando varios de mis hermanos estudiaban por fuera. Entonces yo era el menor de los hombres, que después era una hermanita, y entonces ya era mucha carga para mi familia. Entonces pues decidí ponerme a estudiar. ¿Y de qué trabajó? ¿Qué vendió de primero? A ver, cuente, a ver, porque es que eso hasta en panaderías va uno. Sí, claro. En primer semestre era apenas entendiendo dónde estaba. Pero en el segundo semestre empecé a trabajar en una empresa que se llama Impresores Colombianos, es una compañía que hacía papelería. Sí, sí. Era propiedad de los dueños de Vanguardia Liberal, que es el periódico más importante de Bucaramanga. Y ya yo era vendedor de papelería, pero vendedor así con el maletín. Yo iba a las empresas, le vendo la papelería, le imprimimos los documentos, le hacemos los formatos, me volví experto en hacer formatos y al mismo tiempo estudié en la universidad, en las 2 universidades. En sexto semestre era un semestre de práctica industrial, así se llamaba práctica industrial. Y recuerdo a un estudiante que iba 2 semestres por encima mío, que tenía una empresa que fabricaba bolsos, muy importante, y exportaba. Y me dijo, oiga, ¿usted dónde va a hacer la práctica? Le dije, pues estoy buscando. Me dijo, véngase para mi compañía como subgerente. Entonces, tanto ese semestre y fui subgerente de una compañía que exportaba bolsos de cuero al mundo. No solo atrapado en Bucaramanga, sino conquistado por la subgerencia, alguien que todavía no se había graduado de administrador. José Luis Sandoval Duque nos está acompañando y estamos hablando de muchas cosas en Talento Maestro. La experiencia de trabajo fue muy intensa en la universidad porque después de la fábrica de bolsos entré a trabajar en una empresa avícola. Yo era subgerente de una compañía que al mismo tiempo llegó a ser la dueña de Straves, muy fuerte. Yo era subgerente de esa compañía y dirigía también el Centro de Importaciones de la Nacional de Cigarrillos, una compañía que fue subsidiaria de Coltabaco posteriormente. Y yo todavía seguía estudiando. O sea, era una actividad en que combinaba el estudio y el trabajo porque, pues, digamos, ya se ha convertido en parte de la vida estudiar y trabajar. Y en la universidad seguía haciendo mi rol de estudioso consagrado. Eso hizo que yo me demorara bastante tiempo en graduarme, después de terminar, porque estaba trabajando en varias compañías. Después trabajé en una gran superficie, una compañía muy hermosa de Bucaramanga, llamada Mercadefan, que fue comprada posteriormente por Carrefour y hoy Jumbo. Yo fui el director de mercadeo y fui el director financiero. Y eso era mientras estudiaba. Eso hizo que con el tiempo me llamaran después de la universidad, ya cuando ya me había graduado, me dijeron vincúlate con nosotros directamente y terminé ya vinculado a la universidad. Porque ya tenía experiencia empresarial, daba conferencias, daba charlas y entonces me dediqué a trabajar con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que es una universidad privada de Bucaramanga que tiene muy buen prestigio en la región y también por fuera, pues, tiene muchos esquemas en ese proceso. Estando en esa universidad, estudié una especialización en dirección de empresas e hicimos un convenio con el Tecnológico de Monterrey de México para traer programas de ellos. Y una parte del convenio era unas becas de maestría. Y el primero que terminé en México fui yo. Yo terminé viviendo en México casi 3 años, estudiando y trabajando en el Tecnológico de Monterrey, en el Campus Estado de México, como consultor. O sea, yo era consultor, era profesor del Tecnológico y estudiaba la maestría. Fue con mi familia, ya tenía familia, tenía señora, 2 hijos,
estuvieron viviendo en México. Y después ya volví a Colombia al terminar. Quería quedarme trabajando allá, pero tenía un compromiso en Colombia y volví aquí como decano de Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y dirigiendo una maestría con el TEC de Monterrey en todo el país. Y ahí duré bastante tiempo en esa universidad. Fue todo un desarrollo porque después fui director de planeación, el director de la maestría a nivel de todo Colombia, porque se hacían 5 ciudades. Y después de mucho tiempo terminé trabajando en posgrados, daba clase en pregrado, posgrados, y tuve una época muy bonita, que fue por ejemplo en el año 2007, en el cual yo era asesor de un colegio de calendario B de Bucaramanga, el colegio New Cambridge se llamaba, un colegio bilingüe, y me propusieron, oiga, ¿por qué no asume la rectoría de ese colegio? Yo nunca se me había ocurrido trabajar como rector en un colegio. Y ahí tuve 2 años y medio, sin dejar la universidad en posgrados, pero en un colegio. Yo lo llamo mi maestría en educación, porque eso es toda una experiencia. Simultáneamente estaba haciendo una especialización en educación con nuevas tecnologías y en ese proceso hicimos una investigación con un colega muy querido, que inclusive hoy trabaja aquí en la UCC, sobre el desarrollo de un programa de administración para el CESA. El CESA es el Colegio de Estudios Superiores de Administración, que es una de las escuelas de administración más importantes de Colombia. Y a raíz de eso me invitaron a venirme para Bogotá. Y llegué al CESA con el mismo día que el doctor Edgar Vieira, que inclusive hoy trabaja con la UCC también. Y duramos aquí en el CESA trabajando varios años, diseñando una maestría internacional. Yo dirigí la maestría bastante tiempo y después de bastantes años, como te comentaba, me invitaron a participar en el grupo de trabajo de la Sergio Arboleda. Y duré algún tiempo como decano del programa de administración de negocios y de administración de empresas de la Sergio Arboleda, dirigiendo el Executive MBA, que es un MBA pero de modalidad ejecutiva. Y estando en ese proceso, llegué a la UCC, aquí a compartir con la UCC. Pero en el interín, ahí en ese proceso, en la mitad, pasó una cosa muy curiosa con la Universidad Cooperativa de Colombia, y es que en el año 2011, la UCC hizo un convenio con el CESA, yo estaba trabajando en el CESA en esa época, para una asesoría en el desarrollo del plan estratégico de la UCC. Y el que dirigió eso, de otro profesor, pero el doctor Pedro Aguilar, el que dirigió el proceso fui yo. O sea, yo fui el coordinador de ese trabajo compartido en la definición del plan estratégico que hoy es Navegando Juntos, que es el que tiene la universidad. Terminamos el proceso del plan estratégico y me invitaron muy queridos, pues sí, digamos, como muy buenas personas pensaron que podía colaborar desde el Consejo Superior de la UCC. Entonces entré a ser parte del Consejo Superior, algo así como ayuda a formular el plan estratégico, ahora venga y ayude a que se ejecute desde el Consejo Superior. Y ahí estuvimos hasta marzo del año pasado, de este año, que se venció el periodo. O sea, estuve siempre 4 años en el Consejo Superior. Y pasado eso, pues ya conocía la UCC pues muy de cerca. Y me propusieron, oye, ¿por qué no te vienes de decano nacional de Ciencias Administrativas? Y aquí estamos, feliz. O sea, la UCC estuvo presente en mi vida desde mucho antes, porque hay una curiosidad que mucha gente no conoce. En el año 2010-2011, el programa de administración aquí de Bogotá se postuló para acreditación de alta calidad. Y el CNA, pues el ministerio en esa época, pues en sus esquemas que manejaba, el par que envió a hacer la visita de acreditación fui yo.
O sea, yo fui el par que hizo la evaluación del programa de administración de Bogotá para hacer acreditación de alta calidad. O sea, yo estaba vinculado a la UCC desde hace rato. Como decía alguien, los caminos todos confluyen hacia el mismo lugar y aquí estamos, feliz, listo. Y para concluir hoy su programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bogotá ofrece, estamos hablando sobre el personaje invitado, José Luis Sandoval Duque, administrador de empresas, fallido en otras carreras, pero atrapadísimo en lo que es el ser, el gestionar. Y en una entrevista que le vi decía que ser administrador era ser como un director de orquesta. ¿En qué sentido? Sí, ya recuerdo esa entrevista. No, es que a ver, el mundo está compuesto de organizaciones y uno puede, organizaciones entendidas como grupos humanos trabajando juntos para conseguir resultados. Cuando uno mira así las organizaciones, todo lo que nos rodea son organizaciones. La familia, el colegio, la universidad, Google, el Ministerio de Defensa. Hay organizaciones por doquier, son personas que hacen cosas para conseguir resultados. Y uno puede acercarse a las organizaciones desde muchos ámbitos, desde el ámbito contable, o desde el ámbito financiero, o desde el ámbito del mercadeo. Hay muchas áreas a través de las cuales uno puede percibir las organizaciones, pero alguien tiene que hacer el papel que haría un director de una orquesta. Pensemos en la imagen, un director de una orquesta tiene un montón de músicos, seguramente cada uno experto en su tema, pero si cada uno empieza a tocar la melodía que le parezca, al ritmo que le parezca y en la forma como le parezca, pues eso suena horrible. Alguien tiene que ponerlos de acuerdo para decir, bueno, a ver, empiezas tú, sigues tú. El real papel de un director de orquesta es ese y el real papel de un administrador de empresas es ese. No es el experto en marketing porque hay gente que estudió eso. No es el experto en finanzas porque hay gente que estudió finanzas. Pero sí tiene que tener la capacidad de armonizar la acción de los grupos humanos para conseguir resultados. Ese sí es una condición sine qua non de un verdadero administrador de empresas. Ahora bien, que un administrador le encante el tema de finanzas y se dedique a eso es otra cosa. Es como el director de orquesta que le fascina el piano y entonces se dedica o trabaja formalmente estudiando piano, si le parece, pero desde el punto de vista de gestión ese es su papel. Y más en un mundo que es tan competido. Gestión es también algo que usted insiste. Les cuento, señores televidentes, que no solo es el decano nacional de administración, sino que en la seccional Bogotá, él es el director de orquesta, hablando en este mismo sentido, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y por eso nos hablaba de las finanzas, porque ese lo integra el programa de economía, el de mercadeo, que es todo lo relacionado con imagen y con puesta de un producto y de una empresa y de una imagen, y también comercio internacional, además de administración de empresas. Usted entonces está de director de orquesta aquí en Bogotá. Pues director de orquesta aquí en Bogotá, pero respondiendo también por este proceso en todo el país. Esas carreras que comentaba no están en todo el país. Comercio internacional está en Santa Marta, pero administración de empresas sí está en otras partes, economía no, mercadeo tampoco, pero la idea es que muchos de ellos se van a llevar más allá en otras ciudades. Pero digamos que la mentalidad, ese concepto de integrar la gestión, es un concepto que es muy poderoso desde el punto de vista de la esencia misma de lo que somos. Porque ahora que hablamos de organizaciones, el mundo está pasando por una época muy compleja desde el punto de vista de las organizaciones. Los retos de futuro que vienen son muy distintos a los retos del pasado. El administrador de empresas, el director, el gestor, que fue bueno hace 10 años, ya no va a ser bueno en el mundo que sigue. Es como algo relacionado con la evolución del liderazgo. Estamos hablándole a personas de todas las áreas, entonces aquel que administra bien su vida, la gerencia, administra su hogar, administra el sindicato, una cooperativa, también debe hacer una visión, como usted lo hace, de futuro. Es que todo evoluciona. Ya pensar en
en general desarrollo partiendo de los patrones del pasado es imposible. Las familias evolucionaron, las organizaciones evolucionaron, las religiones evolucionaron, el mundo está evolucionando y lo que es peor, no tenemos certeza de cómo va a ser. Lo único, como decía Heráclito de Éfeso hace muchos años, lo único que sabemos es que la única constante es que todo está cambiando. Y desde el punto de vista de eso, las organizaciones están cambiando. Y por eso este tipo de disciplinas se tienen que ajustar. Relacionado con lo que usted ha dicho también acerca de la evolución 4.0 o la revolución industrial. Estamos a puertas de algo que les comentaba en alguna oportunidad a otras personas. Les decía, mire, pretendemos manejar organizaciones que no sabemos cómo van a ser, con parámetros de acción que se gestaron en el pasado, con personas que ya no son las mismas que eran antes. Y pretendemos tener las respuestas hoy de un futuro impredecible. Las respuestas que se daban hace mucho tiempo ya no son. Inclusive alguien decía sabiamente, el día que me aprendí todas las respuestas me di cuenta que me han cambiado todas las preguntas. Y eso deja al mundo de la gestión fuera de contexto si pretendemos mantener las respuestas del pasado. Y ese es el reto, y en eso estamos. No podríamos decir en este momento, en 5 años estaremos haciendo y trabajando en esto. Lo que sí es cierto es que tenemos que adquirir lo que algún escritor planteaba de una forma maravillosa. Estamos en un mundo de cambios discontinuos, ya no son cambios continuos, discontinuos. Y la única forma de sobrevivir competitivamente es adquiriendo mente discontinua. E impredecibles. Además, el planeta está sufriendo por muchas de las cosas que hemos gerenciado mal.